continuamos con el programa y ahora sí, lo anunciado, lo prometido, un debate que de verdad va a dar que hablar. Nos encontramos con Catherine Eizaguirre. Ella postula por el partido Juntos por el Perú con el número 22 y es economista con maestría en desarrollo humano y enfrenta a Frank Clerc, quien postula con el partido Renovación Popular con el número 21. Él es licenciado en negocios internacionales con maestría en inteligencia estratégica. Bienvenidos a ambos al programa Edición Central Elecciones 2021. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto compartir. Bienvenido, Frank. Buenas noches, Ramón, gracias por la invitación y también a ti, Catherine, y a todos los que nos están viendo, gracias. La mecánica la voy a explicar, aunque ustedes ya la conocen porque ya nos hemos comunicado durante el día. Es muy sencilla, este debate está dividido en 3 bloques. Los 3 bloques son exactamente lo mismo, tienen la misma estructura. Cada uno va a tener la oportunidad de desarrollar un tema, el mismo tema para ambos, de 2 minutos. El contrincante va a replicar sobre la exposición que haga el primer debatiente y luego este podrá defender su propuesta con 30 segundos de tiempo. Luego turnamos los tiempos y terminamos con un tema libre que ya ustedes han escogido y ya nos lo han hecho llegar. Pues bien, hemos hecho un sorteo interno y ha ganado Catherine Eizaguirre. Catherine, vas a iniciar este esperado debate con el tema, con el eje de economía. La pregunta sería: ¿se debe aumentar o crear impuestos a los ricos y las grandes empresas y reducirlos o eliminarlos a los pobres y a las pymes por la emergencia? ¿Cuál es tu mejor propuesta en cuanto al manejo tributario? Tienes 2 minutos para sustentarla. Muchísimas gracias, Ramón, y también a quienes nos escuchan. Bueno, en relación a la recaudación tributaria, primero comenzar que en un contexto de crisis sanitaria es fundamental la inversión pública del Estado. Quien tiene que tomar el primer paso es el sector público y eslabonar la economía con la inversión privada para justamente generar puestos de trabajo. Pero entonces, para tener inversión pública, ¿qué necesitamos? Recaudación. Necesitamos que quienes tengan que pagar impuestos paguen lo justo y lamentablemente nuestro sistema tributario tiene serias deficiencias. Se pierden cerca de 17.000 millones de soles año a año por beneficios tributarios que han beneficiado en su momento a LAN, casinos, bancos, sectores que realmente no requieren un beneficio tributario en nuestro país y lamentablemente hay una sobrecarga de recaudación en las clases trabajadoras, en finalmente los profesionales. Entonces sí creemos que necesitamos una reforma tributaria. De hecho, es parte de nuestro plan de gobierno promover un impuesto a las grandes fortunas, sobre todo a los multimillonarios, que son muy pocos en nuestro país y que realmente podrían tener un impuesto solidario en este contexto de crisis, temporal evidentemente. Pero creemos que hay que revisar estos beneficios tributarios y por otro lado también buscar evitar estos mecanismos de elusión fiscal donde las empresas llevan su dinero, sus utilidades a paraísos fiscales. De hecho, el Perú estuvo en la lista gris, a punto de estar en la lista negra, porque un conjunto de empresas realmente estaban llevándose sus impuestos y realmente no pagando los impuestos en el Perú como se debía. Eso no lo digo yo, lo dijo la OCDE. En su momento, creo que el año fue específicamente 2017. Y por otro lado, también evitar la evasión fiscal. Lamentablemente se pierden como 50.000 millones de soles año a año también por evasión fiscal. Entonces necesitamos una gran reforma tributaria que permita pues que quienes más tienen, sobre todo las grandes fortunas, paguen lo justo y que los profesionales, los trabajadores, las MIPES no tengan que pagar una carga excesiva de impuestos como ocurre actualmente en nuestro país y que es lamentable, evidentemente. Muy bien, gracias. Catherine, Frank, tienes 1 minuto para replicar a lo que acaba de mencionar Catherine. Ella ha hablado de más participación del Estado, más inversión y además de una necesidad de cobrar. ¿Qué tienes que comentar al respecto? ¿Te parece bien? ¿Mal? Cuéntanos, 1 minuto para replicar. Sí, el año pasado tuvimos la tercera peor recesión económica del mundo. Hemos alcanzado el peor desempleo de Latinoamérica según la OIT. Y esto fue producto de que se cerró la economía de golpe durante el gobierno de Martín Vizcarra para supuestamente cuidar la salud, lo cual no se cuidó porque también tuvimos la peor mortalidad per cápita del mundo. O sea, nos engañaron de que había que cerrar la economía para mejorar la salud, pero no tuvimos ni economía ni salud. Este gobierno, que es el continuismo de Vizcarra, vemos que está aplicando las mismas medidas fracasadas, ¿no?, nefastas de intentar cerrar la economía. En ese sentido, yo le preguntaría a la señorita Eizaguirre, ¿cuál es su opinión
sobre la política económica tomada por el gobierno de Vizcarra el año pasado y, bueno, su continuismo, que es el gobierno del señor Sagasti en la actualidad. Muy bien, Catherine, tienes 30 segundos para duplicar la réplica de Frank. Bueno, a nosotros nos parece que este gobierno y el anterior y los anteriores han gobernado lamentablemente en piloto automático. No toman medidas claras, por ejemplo, que benefician realmente a la ciudadanía. Los bonos que se prometieron y que pudieron hacer efectiva la cuarentena nunca llegaron. Sabemos, por ejemplo, que en la Amazonía, nuestros pueblos indígenas, los bonos llegaron después de junio. Es decir, tenemos un Estado que con mucha facilidad otorgó fondos Reactiva, por ejemplo, Reactiva Perú, a las grandes empresas en nuestro país y que lamentablemente no apoyó como debió a las familias, a los hogares en el Perú, a las MIPES, a las pequeñas empresas. Esos fondos de reactivación, por ejemplo, no llegaron como debieron a las MIPES, por ejemplo, y eso nos parece terrible, ¿no? Lamentablemente esta clase política no ha aprendido su lección. El tiempo. Lo que me sorprende es que, a pesar que son de corrientes económicas bastante opuestas, en este caso han estado de acuerdo. Y bueno, cuestión de ver. Frank, ahora vas a tener tú la oportunidad de sustentar por 2 minutos sobre el mismo tema económico. El Estado, la pregunta es la siguiente: ¿el Estado debe aumentar la inversión pública o incluso entrar a la subvención para reactivar la economía? ¿Cuál es tu mejor propuesta sobre el papel del Estado en el manejo de la economía? Tienes 2 minutos para sustentarla. Bueno, como lo mencioné anteriormente, se ha demostrado que una cuarentena absoluta, como aplicó Vizcarra, es nefasta para la economía y no hay ninguna evidencia que ayude a controlar la salud. Entonces, en principio, para Renovación Popular debe haber cuarentena, sí, pero de forma estratégica, focalizada, de tal manera que las empresas y las industrias sigan trabajando. El peruano de a pie quiere trabajar. El peruano de a pie quiere hacer empresas, quiere vender bienes y servicios, quiere obtener ingresos para llevar un pan a su hogar y en ese sentido es absurdo mantenerlo encerrado totalmente esperando algún día que le llegue un bono, ¿no? Que probablemente no vaya a llegar nunca, como sucede. Es absurdo que alguien que vive del día a día vaya a esperar 20 días para que le llegue un dinerito de parte del Estado. En ese sentido, yo creo que los emprendedores peruanos no quieren limosnas, solo quieren que los dejen trabajar. ¿Y cómo se logra esto? Pues reduciendo trámites en primer lugar y por otro lado reduciendo impuestos. Uno de mis proyectos de ley es plantear una exoneración de impuestos a las microempresas los 3 primeros años. ¿Por qué? Porque es absurdo ahogarlas cuando recién están empezando y menos en crisis económica. La idea es que estas empresas se formen, crezcan, aumenten sus ventas de bienes y servicios, empleen más gente y una vez que estén lo suficientemente consolidadas, el Estado con justa razón le dice, bueno, ahora contribuye a través de impuestos a financiar el aparato público y a dar programas sociales, salud y educación a los que más lo necesitan. En Renovación Popular nos oponemos a cualquier incremento en impuestos. Creemos que el Estado ya tiene suficientes ingresos y que más bien debería reducirse la planilla pública, las consultorías, las asesorías, a fin de que sea más eficaz y más eficiente. Y llevar ese dinero justamente a temas sociales, a construcción de obras de infraestructura y a salud y educación, pero de forma eficiente y sin corrupción, lo que permitiría también dinamizar la economía. Muy bien, Catherine, tienes 1 minuto para replicar lo que acaba de decir Frank. Él ha hablado de eliminación de impuestos y una reducción del papel del Estado en la economía directa de los peruanos. ¿Cuál es tu réplica? Bueno, en el Perú tenemos colegios que no tienen agua, tenemos colegios que no tienen infraestructura adecuada. Lamentablemente el Estado no llega a todos lados. Si vamos solamente a las limas, nos vamos a dar cuenta que tenemos un Estado que no ha llegado y realmente no responde a los problemas que tiene la ciudadanía. Frente a eso, yo sé que parte de las propuestas de Frank son reducir la cantidad de ministerios. He leído, por ejemplo, que proponen juntar el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Producción, por ejemplo, preguntarle exactamente a qué hace referencia con eso y cómo cree que podrían convivir producción con los roles que tienen con agricultura, dado que esa fue una de las propuestas que una de sus candidatas de lista, ¿no?, de Renovación Popular, alegremente comentó en un debate también. Entonces, preguntarle a qué se refiere con la reducción de ministerios y exactamente cuáles piensa reducir. Frank, 30 segundos para responder a lo que acaba de consultar Catherine. Sí, bueno, está claro.
creemos que tenemos un estado elefantiásico que es demasiado grande y obviamente tiene que reducirse a fin de ser más eficaz y eficiente. En ese sentido, si se juntan producción y agricultura, no quiere decir que van a dejar de hacer sus funciones, simplemente que habría un viceministro de producción y otro viceministro de agricultura que se dedicaría a hacer sus funciones sectoriales, reduciendo la gigantesca planilla pública que estamos manteniendo sin resultados claros en beneficio de la población. A eso nos referimos. Muy bien. De este modo se ha acabado el primer bloque de economía. Vamos a pasar al segundo bloque. En este caso, inclusión social es el eje. Frank, vas a iniciar tú, habida cuenta que Catherine inició el anterior. La pregunta es la siguiente: ¿qué se puede hacer con la migración masiva de extranjeros, puntualmente venezolanos? ¿Se debe hacer algo al respecto? ¿Cuál es tu mejor propuesta? Tienes 2 minutos para sustentarla. Sí, bueno, vayamos a la historia. ¿Cómo se inició esto de la migración masiva? Bueno, el gobierno de PPK, de forma unilateral, dijo, ¿saben qué? No vamos a pedir pasaporte, ni documentos, ni antecedentes a los venezolanos, que entren libremente. Esto es una locura porque en ningún país del mundo te permiten entrar sin documentos o sin antecedentes. Es obvio que tienes que identificarte porque la sociedad tiene que protegerse de malos elementos. Entonces, para mí fue un error gravísimo del gobierno de PPK. No se midió las consecuencias, entraron más de 1 millón de personas y bueno, me hubiera gustado que el Estado haga una planificación estratégica y diga, bueno, de este millón hay que enviar pues 100,000 a Chiclayo, otros 100,000 a Lambayeque y otros 100,000, en fin, a diferentes zonas del país que requieran mano de obra, a fin que esta gente pueda ser empleada y tenga ingresos para sus hogares. Pero el Estado tampoco lo hizo. Entonces vemos que la mayoría de venezolanos fue a capitales urbanas como Lima, Chiclayo, Trujillo y todo, y fueron a pedir limosnas o a vender cosas de escaso valor en las calles, lo cual generaba sufrimiento para ellos y sus familias. En ese sentido, ¿qué es lo que se propone? Bueno, ya tenemos a las personas acá. Tenemos que de alguna manera planificar cómo hacer para que estas personas tengan ingresos y puedan subsistir. Pero por otro lado también han llegado con gente buena muy malos elementos, como el caso de estos tipos que han arrojado a un peruano de un puente solo porque era peruano. Y no podemos permitirlo, debemos priorizar los intereses nacionales. Lo que plantearía de llegar al Congreso es hacer una reforma en la ley migratoria a fin de que extranjero que delinque y que comete graves delitos contra la población inmediatamente sea deportado y expulsado a su país. Eso por un lado. Y por otro, que las Fuerzas Armadas y la policía, a través de una mayor inversión pública, puedan resguardar las fronteras efectivamente, a fin de que indocumentados dejen de estar ingresando a cometer crímenes contra la población. Entonces, esa es la propuesta de Renovación Popular. Bien, Frank. Catherine, ha sido claro, creo, el sustento de Frank. ¿Tienes alguna réplica que hacer al respecto? Tienes 1 minuto para replicar lo que acaba de decir Frank respecto a la migración de venezolanos en nuestro país. Sí, bueno, yo quiero aprovechar para comentar que me parece, de hecho, un ejercicio irresponsable comentar cosas que no son ciertas, sobre todo en un espacio como son los debates públicos que tenemos, ¿no? En relación al estado mínimo que mencionaba Frank, lo dice la OIT, el Perú tiene uno de los estados más pequeños de toda América Latina, incluso más pequeños que nuestros vecinos de la región, que es, por ejemplo, Chile. Entonces, yo creo que hay que tomar políticas basadas en evidencia, hay que ser responsables con eso. Como políticos, como candidatos, tenemos que ejercer pedagogía política y justamente que lo que mencionemos no sean pues datos falsos o datos que decimos de forma inadecuada, sino más bien creo que hay que ser responsables en el ejercicio de justamente participar de esos espacios que además se organizan con mucho respeto, ¿no? Y que creo que tenemos que guardarlos en ese contexto de conversación. Entonces yo le pediría a Frank que cuando mencione datos, cuando mencione cifras, se asegure que sean reales, porque lamentablemente eso solo contribuye a la desinformación y eso es algo que tenemos que erradicar de la política. Muy bien, Frank ha dicho que es falso lo que has comentado. ¿Cuál es tu dúplica al respecto? Bueno, lamento que la señorita no está atendiendo el debate porque estamos hablando de la migración y no ha dado ningún tipo de interrogante, ni propuesta, ni crítica respecto a la migración. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos debatiendo sobre un tema y salta otro tema, ¿no? Sobre lo que menciona, el Estado peruano ha tenido uno de los mayores gastos públicos entre todos los países de Latinoamérica, porcentualmente hablando. Entonces, ¿quiere ampliar más el Estado para más gasto público ineficiente, sin resultados en salud y economía? Muy bien. Ahora le va a tocar sustentar a Catherine, puedes decir lo que se te quedó pendiente si gustas, pero en este caso sobre el mismo tema, inclusión social, la pregunta sería, ¿debe tener la comunidad LGTBIQ+ derechos al matrimonio, adopción, cambios de identidad, etcétera? ¿Cuál es tu mejor propuesta al respecto?
2 minutos para... Claro que sí. Gracias, Walter, Ramón, por la pregunta, ¿no? Mira, mencionar con claridad que decir que la inversión pública es la más alta de América Latina en el Perú es una gran mentira. Y una vez más te reafirmas en decir mentiras en debates, lo cual es incorrecto. Y en relación a la pregunta que me han hecho, yo sí creo, y de hecho desde Juntos por el Perú creemos que hay que respetar la diversidad de familias que existen en nuestro país. Mujeres, hombres juntos, abuelas que crían a sus hijos, tenemos que respetar la diversidad. No basarnos en, por ejemplo, hay que tener una educación laica, por ejemplo, y un desarrollo de políticas públicas también que se basen en criterios de un Estado laico. Por eso nosotros sí creemos que, por ejemplo, hay que caminar hacia fortalecer el enfoque de género en la educación, desde la educación básica regular, en la educación superior también, para evitar justamente lo que ahorita ocurre. Lo que ocurre es que sin un enfoque de género, sin educación sexual integral en las escuelas, ocurren embarazos adolescentes lamentables. 13% a nivel nacional de adolescentes quedan embarazadas, en los sectores rurales que llega a 24%. ¿Qué ocurre con estas niñas? Lamentablemente el 80% ve truncado su futuro, deja de estudiar. Entonces necesitamos políticas claras de educación sexual integral en nuestro país, que ahorita no existen lamentablemente. Hay lineamientos que no se actualizan desde hace 10 años y nosotros sí creemos en un Estado que garantice derechos a todos por igual, sin discriminación. De hecho, la Constitución declamativamente lo dice, pero tenemos que garantizarlo y legislar pensando en que todos los ciudadanos deberían tener igualdad de derechos y también ser reconocidos por su identidad, como finalmente se debería hacer en un contexto en el cual tenemos un Estado justamente de derechos en el cual se respeten las identidades en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, Frank. Catherine nos ha hablado de respetar la diversidad de la familia y que el Estado debería garantizarlo. Tienes 1 minuto para replicar lo que acaba de decir. Sí, en principio me sorprende que la señorita, siendo bachiller en economía, no diferencie entre inversión pública y gasto público. Yo he hablado de gasto público y de acuerdo a la BBC, Perú tuvo el mayor gasto público en Latinoamérica, porcentualmente, respecto a la pandemia. Y este gasto público no llegó con eficacia en las medidas de salud y economía, que fuimos de los peores del mundo. A eso me refería, señorita Catherine. Respecto al tema de el enfoque de género, obviamente estamos en contra de una teoría social no comprobada científicamente que se quiere imponer en los colegios de los niños, violando el derecho de los padres a criar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras propias convicciones y principios morales. ¿Por qué la señora quiere imponernos ideologías contrarias a nuestros valores? No me parece correcto. Yo creo que más bien, ya que hablamos de educación, debería promoverse respeto, valores, porque todos los peruanos valen igual y tienen que ser respetados como tales. Para eso no necesitamos ideologías como la que menciona la señora. Nuestros padres y abuelos, creo los de ella también, me imagino, son muy respetuosos con la gente y nunca han tenido un enfoque de género para eso. Muy bien, Catherine, tienes 30 segundos para responderle a Frank. Él ha hablado de que no le parece correcto las ideologías que no han sido comprobadas científicamente. ¿Qué le responderías a eso? 30 segundos para hacerlo. El enfoque de género lo que busca es fomentar que las niñas y los niños tengan igualdad de oportunidades, un futuro igual, que no se discrimine a las niñas en las escuelas, que no se nos corte oportunidades. Hace poco fue el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. ¿Por qué? Porque existen muy pocas niñas y muy pocas mujeres participando de espacios que históricamente se piensan que son para hombres. Entonces, para romper esas brechas de desigualdad que existen en nuestro país, que son claras, las cifras lo mencionan, en el Congreso no hubo más de 30 mujeres. ¿Cuántas gobernadoras regionales tenemos? Muy pocas, casi ninguna. ¿Cuántos presidentes hemos tenido en la historia? Casi ninguna. Entonces las mujeres realmente tenemos que superar brechas de desigualdad que existen. Eso no es una ideología, eso es una realidad, el sistema patriarcal en el que vivimos. Muy bien. Son realidades. De este modo terminó el segundo bloque, el segundo eje, y ahora vamos al tercero. En este caso ha sido de elección libre. Cada uno de ustedes ha enviado a través de sus jefes de prensa el tema que prefieren tocar. En el caso de Catherine, quien iniciará este bloque, es derecho ambiental. La pregunta sería: Catherine, ¿qué hacer con la minería ilegal? ¿Cuál es tu mejor propuesta, dado que en este caso depreda, obviamente, el medio ambiente? 2 minutos para sustentarlo. Acabo de ver en el debate de salud que el candidato del señor Frank mencionó que la pandemia tiene como causas un plan marxista. La verdadera causa de la pandemia es que se están depredando ecosistemas en el mundo. Eso es lo que ocurre en la actualidad. Hay una total destrucción ambiental y lo que tenemos que hacer como país es tomar políticas públicas que pongan al ambiente, a la naturaleza en el centro. Y es en ese sentido que nosotros creemos que tiene que existir ordenamiento territorial, por ejemplo, en relación a la minería ilegal, para que podamos definir en nuestro territorio qué tipo de actividades productivas se realizan
en diálogo con las comunidades, en diálogo con los gobiernos regionales, definir si en algún lugar del territorio tal vez es mejor hacer agricultura, en otro territorio tal vez hacer industria, manufactura, minería, pero con reglas justas. Nosotros creemos que tenemos que caminar hacia una nueva minería. Es parte de nuestro plan de gobierno. Una minería con derechos laborales, que respete también y consulte, haga consultas previas a las comunidades indígenas, que pague sus impuestos, que actualmente eso no ocurre con buena parte de la minería. Entonces queremos caminar hacia que la actividad minera se realice de forma correcta, de forma formal, y la minería informal lamentablemente es la que más contamina en nuestro país y que está depredando lagunas, ríos, parte de nuestro territorio y que no podemos permitir que se mantenga. Entonces nosotros tenemos una política muy clara de nueva minería con reglas específicas que nos permitan poder tener un equilibrio entre la economía y también la sostenibilidad de nuestro planeta para no tener más pandemias como las que tenemos ahora. Eso, muchas gracias. Frank, tienes un minuto para responder lo que dice Catherine. Ella ha expresado que tú has señalado que la pandemia tiene un origen, un plan marxista. ¿Cuál es tu comentario? Tienes un minuto para hacerlo. Bueno, desconozco de dónde habrá sacado esa declaración, yo no la he leído. Sin embargo, sí me sorprende que la señora pues afirme que la causa de la pandemia es un tema de falta de sostenibilidad ambiental, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? La verdad que no comprendo. Yo pensé que era un virus que se originó en China y luego se fue difundiendo a lo largo del mundo, como ha ocurrido en otras pandemias, ¿no? Ahora, por otro lado, tampoco la señorita respondió la pregunta, y la pregunta es, ¿qué haría usted respecto a la minería ilegal? Esa minería que depreda los bosques, como en el caso de Madre de Dios, que contamina los ríos, que afecta a los peces que luego consume la población y que hace un grave daño a la gente. Esa minería ilegal en la cual va gente de mal vivir a estos lugares y llaman niñas, y hay explotación sexual de las niñas, ocurren estos bares ilegales y genera un montón de problemas en la sociedad. Entonces, yo le reiteraría la pregunta a la señorita y le diría qué medidas concretas va a tomar su partido respecto a esta minería ilegal, que es la más dañina, la que más depreda y la que más destruye nuestra patria. Muy bien, Catherine. Fran ha dicho que tiene que ver la sostenibilidad ambiental con la pandemia. 30 segundos para responderle. No me sorprende su desinformación. Todos los organismos multilaterales han mencionado que las causas de la pandemia tienen que ver con la destrucción de ecosistemas. Depredamos, destruimos bosques y lo que hacen es que estos animales se acerquen más a los seres humanos y que finalmente hayan procesos de que los virus vayan de los animales hacia los seres humanos. La causa del virus es una causa zoonótica, no lo digo yo, lo dicen los organismos multilaterales. Si el señor no está bien informado, creo que lamentablemente debería prepararse mejor antes de los debates. Muy bien, vamos ahora con el último bloque, en este caso lo ha escogido Frank, y es salud. La pregunta sería, ¿debe permitirse a los privados, a las empresas privadas, negociar y comercializar las vacunas? 2 minutos para sustentar tu propuesta. Sí, claro. Miren, el Estado, el año pasado lo hemos visto y el actual también, ha fracasado en comprar y distribuir medicinas, ha fracasado en comprar y distribuir mascarillas, kit anti-COVID, protección para los médicos, para la primera línea. No lo ha hecho a tiempo, motivo por el cual han muerto cientos de policías ejerciendo su labor. Además, el Estado hasta ahora no puede comprar y distribuir oxígeno. Y en ese sentido, hemos visto que el señor Vizcarra, a través de una pésima gestión, no pudo adquirir las famosas vacunas. Y este gobierno del señor Sagasti ha adquirido las vacunas, pero las peores vacunas, las más caras y las que tienen menos efectividad, solo 80%, como son estas vacunas chinas, ¿no? Que tanto escándalo están generando por gente que aprovechó su cargo en el gobierno para vacunarse, adelantándose a 33 millones de compatriotas. En ese sentido, yo creo que hay que ser realistas, hay que pisar tierra, y si el sector privado puede ayudar a comprar y distribuir las vacunas para un buen porcentaje de la población, bueno, que lo haga en buena hora. Lo que requiere la gente ahora es curarse. Entonces, ese es nuestro objetivo inmediato. Dejemos las ideologías retrógradas de lado. Por otro lado, esto ayudaría a que el Estado se concentre justamente en adquirir las vacunas y poder aplicarlas a la gente más necesitada, la más pobre del país, concentrarse en esa población. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que el sector privado contribuya, ayude a mejorar la salud pública. Como digo, vayamos a las soluciones prácticas y dejemos de lado las ideologías retrógradas, antiempresa, antiinversión privada. Curemos a la gente, ese debe ser el objetivo. Muy bien.
Catherine, Frank señala que sí se debe permitir a los privados negociar y comercializar las vacunas porque el Estado ha fracasado en su intento. ¿Cuál es tu réplica al respecto? Tienes un minuto para sustentarla. Bueno, el Estado no es un ente abstracto, ¿no? Depende de quiénes estén en el Estado. Lamentablemente en el Estado personas totalmente ineficientes y corruptas, y ese tipo de perfiles ya no queremos en la política. En un segundo punto sí creo que hay que decir con claridad que las vacunas no sobran. Hay una escasez de producción de vacunas, por eso Europa no está vacunando masivamente. Y frente a esa escasez, ¿qué está pasando en la actualidad? No existe un mercado de vacunas. Ahorita los privados no están comprando y vendiendo vacunas. Las negociaciones entre los laboratorios son efectivamente con el Estado y no existe otra forma de negociación de vacunas en la actualidad. Entonces, lo que promueve el señor Frank, lamentablemente es una realidad que ahorita no existe, y frente a ello, los criterios de los organismos como la OMS promueven que tiene que haber un criterio epidemiológico para la vacunación. ¿Qué implica eso? Que primero tiene que vacunarse la primera línea, luego tienen que vacunarse las personas de mayor riesgo, y no hay yo me salto la cola porque tengo plata para comprar mi vacuna, porque eso no ocurre. No hay un excedente de vacunas, si lo queremos ver en términos económicos. Existe más bien una escasez de vacunas y frente a ello hay que optimizarlas, y es el Estado quien tiene que garantizar el proceso adecuado de vacunación. Se ha hecho anteriormente, en anteriores momentos, y creo que estamos viendo que hay un ejercicio adecuado, esperemos, del proceso de vacunar a nuestros médicos como prioridad. Gracias. Muchas gracias. Catherine, Frank no está de acuerdo con tu propuesta, Catherine, porque dice que las vacunas no sobran. Por el contrario, escasean. 30 segundos para responder. Es que la señora se basa en falacias. En Chile ya han comprado millones de vacunas. Han vacunado más de 2 millones de personas en 3 días. ¿Cómo que escasean las vacunas? Todos los países han comprado vacunas. El peor es Perú. Vacunas sobran en estos momentos. Lo que no hay es gestión. El Estado ineficiente y corrupto no ha comprado las vacunas, y las pocas que ha comprado, ¿quiénes han beneficiado? Vizcarra, Macetti, los viceministros. O sea, la señora no quiere que los privados compren con su dinero una vacuna, pero no dice nada de los que en el gobierno se aprovechan del privilegio que tienen para vacunarse primero. Yo veo una hipocresía y una doble moral. Muy bien, muchas gracias. Ha acabado el debate. Nos hubiera gustado de verdad darles más tiempo porque ha estado bastante interesante, y en ese sentido los felicitamos a ambos. Ha sido un muy buen debate. Les voy a dar un minuto a cada uno para que se despidan y nos expliquen. En este caso, Frank, comienzas tú. ¿Por qué debemos marcar el 21 de Renovación Popular este 11 de abril? Un minuto. Bueno, mi nombre es Frank Kerkleck Torres. Tú me conoces, yo hablo claro, digo las cosas firmes y tengo mis principios claros. Yo defiendo la vida, la familia, la patria y la libertad económica. Si consideras que te puedo representar, que puedo ser tu voz en el Parlamento y hablar firme en contra de estas ideologías marxistas, antifamilia, antivida, te invito a marcar la R de Renovación Popular y escribir el 21 este 11 de abril. Te aseguro que será una decisión de la cual no te arrepentirás. Gracias. Muy bien, Catherine, te ha tocado el turno ahora de cerrar este interesante debate. Explícale a la población por qué debe el 11 de abril marcar el 22 de Juntos por el Perú. Tienes un minuto para hacerlo. Bueno, en estos últimos 5 años hemos visto bancadas, asesores en el Congreso que han tenido una terrible y pésima gestión. Hemos visto un ejecutivo que ha estado en piloto automático año tras año, lamentablemente, sin realmente tomar las riendas del Ejecutivo, del Estado, y dar soluciones reales a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no conocen de cerca lo que la ciudadanía vive en el día a día, solamente ven desde sus privilegios qué es lo que ocurre para ellos y priorizan cosas que lamentablemente no son las necesidades básicas de la gente. En ese sentido, creo que los jóvenes ya no nos dejamos engañar, estamos hartos de esta clase política tradicional y lo que queremos son cambios profundos. Verónica Mendoza, como parte de su equipo, está liderando una propuesta de cambios profundos y estructurales para nuestro país, y yo, como formo parte de ese equipo también, junto a muchos otros jóvenes, mujeres, hombres valientes que queremos que este país pueda realmente lograr su verdadera independencia en el Bicentenario de la República. Toca pues construir bien la casa, que lamentablemente no está bien construida, y poner cambios de fondos, que es lo que el país necesita. No queremos más bancadas golpistas, no queremos más ejecutivos corruptos, lo que queremos es políticos con vocación de servicio que vayan a servir a la ciudadanía y poner por delante un Estado que garantice derechos. Muchas gracias. Fue Catherine Eizaguirre, que se enfrentó en este interesantísimo debate a Frank Kerkleck. A ambos, muchas gracias por su participación. Ha sido un muy buen debate. Esperamos tenerlos pronto en el programa, de pronto para hacer alguna entrevista. Muchas gracias. A nosotros se nos ha acabado el tiempo. Hemos sido testigos de un gran debate y de eso se trata, de exponer ideas y confrontarlas. Ya se nos acabó el tiempo, pero mañana volveremos a la misma hora en Edición Central, Elecciones
2021 a través de la señal en vivo de BNP. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao.